dialectos náhuatl se hace llamar en el ombligo del lado de la luna. México tiene alrededor de 123.5 millones de habitantes. ¿En serio? Y según sé, México es abundante en sus recursos, ¿no? Sí, México es un país muy diverso en su flora y su fauna, abundante de miles de especies. Pero con todo lo que te estoy diciendo, tú creerías que el ambiente está lleno de armonía y paz. Pues con el tono que me lo estás diciendo me imagino que no. Sé que México tiene un índice alto en violencia y crímenes. De hecho, 50 de las ciudades más peligrosas del mundo, 12 están en México. Lamentablemente, en el 2017, el índice de paz en México declaró que ese fue el año más violento que se ha tenido. Una violencia consistente de robos, asesinatos, secuestros, allanamientos y un sinfín de actos muy malos. No puede ser posible que en un país como México, con su gente tan cálida, haya esos índices de crímenes. En semejanza a Japón, que tiene tiene muy similar demografía a nosotros en México, es uno de los países más seguros del mundo. Aquí la pregunta es, ¿qué factor es tan primordial para un cambio tan radical? ¿Viste las noticias de ayer? No puedo creer que cada vez haya más tiroteos a personas inocentes en lugares públicos. Ya sé, y lo que me sorprende más es que los que agarraron como culpables eran jóvenes entre los 16 y 19 años de edad. Me pregunto realmente el por qué. Yo creo que la respuesta varía dependiendo de cada persona y la perspectiva que le das. Pero para mí, la filosofía es la ciencia en la que te puede dar una respuesta más completa. Y no sé por qué, pero siento que la educación va a influir mucho en esto. Por ejemplo, en las noticias. Sí, de hecho Sócrates dijo que el mal es causado por falta de sabiduría. Ah, cierto, eso lo vimos en clase de filosofía. Creí que nunca iba a usar esos conocimientos. Hace un tiempo, Lance Lochner propuso las 3 razones por las cuales la educación es influyente en la violencia y la delincuencia. La primera es que las tasas de salario crecen y después que las personas buscan oportunidades de trabajo. Ah, cierto, lo leí hace un tiempo. Y la segunda era que las personas, su economía tiende a crecer. Y la tercera era que... que las personas cambian su manera de buscar las cosas. Ya no quieren hacerlo de manera fácil y rápida. Sócrates tenía una ética súper bien consolidada. Él decía que el obrar de manera errada era fruto de la ignorancia y que la sabiduría era una virtud. Tomando en cuenta su ética, la UNICEF dijo que de 4 millones de niños y niñas por sector indígena, el 30% no asistía a clases. Me parecen sorprendentes estos datos. Yo tenía una noción de lo que estaba pasando, pero no de esta magnitud. Y bueno, esto le da como los cimientos a la teoría de Sócrates y también como dijo Meli, lo de las ciudades más peligrosas. Se pueden encontrar muchas más estadísticas de esta clase y se haría más grande la cifra de personas con escasez educativa en México. El hecho de que de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 2 están en México, solo justifica la aseveración de Sócrates. Además, también está el estereotipo que la delincuencia se deriva de la pobreza. Esto está dicho por Platón y actualmente por el periódico La Jornada, que las personas que lo padecen buscan erradicarlas y buscar cualquier otra manera. Pero ya haciendo un análisis más a fondo, más en raíz, tanto la miseria como la pobreza son agentes secundarios. O sea, la educación es la base de nuestra toma de decisiones, de nuestras aspiraciones. A eso me refiero. Hablando de John Dewey, fue un filósofo que se le conoce como el padre de la educación renovada, porque describió la falta de educación sobre el hombre y cómo actúa sobre ella. Él consideraba que la buena ciudadanía era pilar de la buena interacción humana. Bueno, ya vimos varias de las posturas filosóficas, pero Hipócrates tenía el teorema de los humores, que niega todo lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, él creía que el crimen no era por falta de educación, sino por una falla mental. Y también decía que todo vicio es fruto de la locura y el crimen como vicio es también producto de la locura. Ok, sí, es una teoría válida, pero la disfuncionalidad mental es innata. El crimen se adquiere y se va desarrollando por una causa en específico. Los malos actos no vienen por fallas genéticas o neuronales, sino por la falta de un factor primordial. Exacto. La educación es la base para la reducción del crimen. Y como dijo Jimé, el filósofo John Dewey fue conocido como el padre de la educación renovada, porque él creía que una buena educación te podía guiar a un futuro libre del crimen. Es evidente todo el efecto negativo que ha tenido el crimen en nuestra sociedad. Un claro ejemplo es la comunidad marginada San Felipe de Jesús en la Ciudad de México, donde solo 7 escuelas primarias se registran,
2 secundarias y 9 preparatorias, y eso solo es en la región. Además, la capacidad de estas es mínima. Ya sé, pero no es la única región donde la falta de educación es evidente. De hecho, San Felipe es una de las muchas regiones donde se viven más secuestros que la aritmética, donde se viven más violaciones que las ciencias naturales, y donde es más fácil escribir la palabra delincuencia que educación. Después de hacer toda una descomposición filosófica, donde recopilamos datos, cifras y hechos irrefutables, podemos concluir que la educación es la base primordial para la vida del ser humano y que la falta de esta solo propicia arrebato y desorden en una ciudadanía plena. La educación es el fundamento clave para el desarrollo social, y día con día el crimen nos va mostrando toda la irracionalidad que el individuo puede adquirir. Y es por eso que Sócrates dijo, la racionalidad es el camino para la felicidad.